La teoría moderna de carteras es un marco matemático que se utiliza para construir carteras de activos que maximiza la rentabilidad esperada para el nivel colectivo de riesgo. El economista estadounidense Harry Markowitz fue pionero en esta teoría en su artículo Selección de carteras, publicada en el Journal of Finance en 1952. Este manual describe paso a paso el procedimiento para construir un portafolio eficiente con 14 acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en mercados internacionales, utilizando datos de precios mensuales desde enero del 2020 hasta diciembre del 2025. El primer paso consiste en seleccionar las acciones. Para garantizar que el portafolio se beneficiará del efecto de la diversificación, se seleccionaron 14 acciones que pertenecen a distintos sectores. El segundo paso es la obtención de los precios históricos. Los precios históricos para cada una de las acciones se obtienen desde la página de Investing con frecuencia mensual. Una vez descargados los archivos en Excel de las 14 acciones, se juntan todos los precios de cierre en una sola hoja de Excel denominada diversificación. Como se muestra en la imagen, ya se encuentran juntos todos los precios históricos de las 14 acciones. A partir de los precios mensuales se calcularon las rentabilidades de cada acción mediante la fórmula P2 entre P1 menos 1, donde P2 es el precio actual de la acción y el P1 es el precio anterior de la acción. Esta fórmula nos permite conocer la ganancia o pérdida porcentual en cada periodo, y como se muestra en la imagen, están los porcentajes para cada acción y cada periodo. Para cada acción se calcularon las rentabilidades promedio mensuales como el promedio aritmético de las rentabilidades históricas. Estas rentabilidades se analizaron ya que trabajar directamente con valores mensuales puede generar proyecciones excesivamente elevadas al extenderlas a un año, lo cual financieramente no era correcto, y decidimos trabajar por medio del promedio. La anualización se realizó mediante la fórmula 1 más promedio, entre paréntesis todas las rentabilidades que pertenecían a esa acción, elevadas al 12, que para anualizarla como era mensual, por los 12 meses, menos 1. El riesgo se estimó con la desviación estándar de las rentabilidades mensuales y posteriormente se analizó multiplicando por la raíz cuadrada de 12, dado que existen los 12 meses en un año. Este ajuste se realiza porque la varianza escala linealmente con el tiempo, mientras que la desviación estándar, al ser la raíz de la varianza, escala con la raíz del tiempo. Por eso, para pasar de una medida mensual a la anual, se utiliza la fórmula desves.m, que es la desviación muestral, por las rentabilidades que son de toda esa acción, por la raíz de 12. Con el objetivo de analizar el efecto de la diversificación, se construyeron portafolios combinando diferentes cantidades de acciones, que fueron desde 2 hasta 14. Para cada portafolio se siguió el siguiente procedimiento. Primero se seleccionaron las acciones, que se hizo de manera continua. Primero se incluyeron 2 acciones y luego se fue agregando una más en cada paso hasta llegar a un total de 14. Luego se hizo el cálculo de la rentabilidad del portafolio, que se realizó de manera mensual, aplicando la misma fórmula utilizada para cada acción individual, que era P2 entre P1 menos 1, y la diferencia es que en este caso se consideraron las sumas de las rentabilidades dependiendo del número de acciones incluidas en cada periodo. Para obtener la rentabilidad esperada del portafolio, se analizó el promedio de las rentabilidades mensuales del portafolio utilizando la misma fórmula, que es 1 más el promedio, entre paréntesis las rentabilidades, elevado a la 12 menos 1. Y el riesgo del portafolio de igual manera se calculó con la desviación estándar de las rentabilidades mensuales del portafolio y se analizó multiplicando por la raíz de 12. El portafolio de las 14 acciones fue más diversificado, teniendo una rentabilidad anualizada de 17.84% y un riesgo anualizado de 21.09%. Estos resultados muestran claramente el efecto de la diversificación. Aunque el rendimiento del portafolio es menor que el de algunas acciones individuales con alta rentabilidad, el riesgo se reduce en comparación con invertir en cada título por separado. De hecho, el riesgo del portafolio, que es 21.09%, es más bajo que el de las 12 de 14 acciones que son individuales, lo que evidencia la ventaja de combinar activos que se comportan de forma diferente. Esta tabla muestra el rendimiento promedio, la desviación estándar, la relación riesgo-rendimiento y la varianza de cada activo. El rendimiento promedio representa cuánto ha generado en promedio por periodo cada activo.
Se calcula sacando el promedio de los rendimientos que se calcularon anteriormente en la imagen 1. Los activos que presentaron mayores valores fue GF Banorte con un valor de 2.95%, Microsoft con 2.37% y Apple con 2.10%. Al contrario, Uber presentó un rendimiento promedio negativo con un valor de menos 0.16%, lo que indica que en promedio generó pérdidas. Después tenemos la desviación estándar, que mide la volatilidad, es decir, el riesgo que tiene cada activo. Se calcula utilizando la fórmula de Excel desvest.p y con los datos de rendimiento de la imagen 1. Los activos con mayor volatilidad fueron GF Banorte, Soriana y Microsoft. Por otro lado, Walmart, Spotify y Coca-Cola presentan menor volatilidad y estos se consideraron los activos más estables. Después tenemos la relación entre riesgo y rendimiento, que mide cuánto rendimiento se obtiene por cada unidad de riesgo asumido. Coca-Cola con un valor de 0.2619 y Apple con un valor de 0.2617 tienen la mejor eficiencia riesgo-rendimiento. Seguidos a estos activos está GF Banorte con 0.2118 y Microsoft con 0.2050. Por último, tenemos la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar. Este representa el nivel de dispersión de los rendimientos respecto a su promedio. GF Banorte, Soriana y Microsoft presentan las varianzas más altas, lo que confirma que son los activos más riesgosos. Estos valores son de suma importancia, ya que forman la diagonal principal de la matriz varianza-covarianza. La siguiente imagen representa una matriz de varianza-covarianza. Esta se realizó utilizando la herramienta de Excel Análisis de datos con la opción de covarianza. Para generarla, se seleccionan los datos completos de rendimiento de la imagen 1 y se marca la opción de rótulos en la primera fila. Excel genera automáticamente la tabla donde la diagonal principal contiene las varianzas individuales de cada activo. Los demás valores representan las covarianzas entre pares de activos. La función de esta matriz es fundamental, ya que permite calcular el riesgo total de un portafolio, incorporando no solo el riesgo individual de cada acción, sino también cómo se mueven entre sí. Ahora se generaron una matriz de 5.000 portafolios aleatorios, donde todos son positivos, sin ventas en corto. Además de esto, se realizó la suma de cada uno de estos portafolios. Bien, ahora vamos a sacar los portafolios de nuestras acciones con los 5.000 portafolios generados aleatoriamente. Para esto, vamos a dividir cada portafolio entre la suma de todos los portafolios. Es decir, un ejemplo. El primero nos da 0.19. Esto lo vamos a dividir entre la suma de todo de la primera fila, que sería 0.19 entre 8.4, que nos da 0.23. Esto nos da la rentabilidad esperada, que al sumar todas, pues nos debe dar 1. Ahora, como se generaron las 5.000 combinaciones con los portafolios aleatorios, cada ponderación representa una proporción de lo que se utiliza cada activo. Ahora, para calcular estas ponderaciones, el riesgo, se utilizó una función de Excel que es mmult, que esto nos permite multiplicar las matrices. En este caso, las ponderaciones se colocan como un vector y se combinan con la matriz de covarianza, que pues es el riesgo de los activos y cómo se relacionan entre sí. Además, se utilizó la función de transponer, ya que los datos estaban en horizontal y no necesitamos en vertical. Entonces, la fórmula quedaría así. Igual mmult, se agrega las ponderaciones, coma mmult, se agrega la matriz de covarianza, coma transponer y se agregan las ponderaciones. Y pues a partir de esta multiplicación se obtiene el riesgo del portafolio. Y ahora, para calcular los rendimientos, también se utiliza una fórmula de Excel, que es la fórmula de suma producto, que pues multiplica las ponderaciones con los rendimientos promedio. Es decir, la fórmula queda así:
igual suma producto, ponderaciones, pues agregamos todas las ponderaciones, coma, entre los rendimientos de promedio. Eh, para medirlo de rendimiento, riesgo entre rendimiento, pues simplemente la fórmula de pues riesgo dividido entre rendimiento. Y pues para hacer la gráfica, simplemente seleccionamos todos los riesgos y los rendimientos y insertamos una gráfica de dispersión. En esta sección se presentará el proceso de maximización del rendimiento esperado del portafolio mediante la determinación de ponderaciones óptimas de los activos utilizando la herramienta de Solver en Excel. Bueno, primero, una vez ya calculado los rendimientos promedio de cada acción, se procedió a la construcción de una tabla para realizar la optimización del portafolio. Esta tabla pues primero incluyó una columna con las ponderaciones que representan el porcentaje del capital invertido en cada activo, la suma total de las ponderaciones al final de esta misma columna, la cual será utilizada como restricción para Solver, y una columna de cantidad invertida obtenida de multiplicar el capital total por la ponderación correspondiente. Inicialmente las ponderaciones se establecieron en 0, ya que estos valores pues serán modificados automáticamente por Solver durante el proceso de optimización. Posteriormente se calculó el rendimiento esperado del portafolio. Para ello se multiplicó el rendimiento promedio de cada acción por su ponderación correspondiente y también se sumaron todos los resultados. En Excel se usó la función de suma producto, la cual permite multiplicar los valores de dos rangos y sumar los productos obtenidos en un solo resultado. En este caso, un rango contenía los rendimientos promedios de cada acción y el otro contenía las ponderaciones. Se utilizó la función de transponer debido a que los rendimientos se encontraban en forma horizontal y las ponderaciones en forma vertical. Y pues esta función permite ajustar la orientación de los datos para que las dimensiones coincidan correctamente. Y pues el resultado obtenido correspondió al rendimiento total esperado del portafolio. Aunque en esta parte el objetivo principal pues fue maximizar el rendimiento, también se calculó el riesgo del portafolio utilizando la matriz de covarianzas. Básicamente lo que se hizo fue combinar las ponderaciones con la matriz de covarianza para obtener la varianza del portafolio. En Excel se utilizó la función mmult que permite hacer multiplicaciones entre matrices y la función de transponer que fue para acomodar correctamente el vector de ponderaciones. El resultado que se obtuvo fue la varianza del portafolio, que es una medida del riesgo total considerando cómo se relacionan entre sí los distintos activos. Después de obtener la varianza se calculó la desviación estándar sacando su raíz cuadrada. Este valor es más fácil de interpretar ya que representa directamente la volatilidad del portafolio, es decir, cuánto pueden variar los rendimientos respecto a su promedio esperado. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será el nivel de riesgo. Una vez que todos los cálculos estuvieron listos, se configuró la herramienta de Solver. Se estableció como celda objetivo aquella donde se calcula el rendimiento del portafolio y se seleccionó la opción de maximizar. Las celdas variables fueron las ponderaciones, es decir, los porcentajes asignados a cada activo, y como restricción se indicó que la suma de las ponderaciones debía ser igual a 1, lo que significa que el 100% del capital debía estar invertido. Y al ejecutar Solver con estas condiciones, el modelo ajustó automáticamente las ponderaciones para así obtener el mayor rendimiento posible. El resultado fue que el modelo asignó el 100% de la inversión a la acción de Banorte y dejó en cero el resto de los activos. Esto ocurrió porque Banorte presentó el mayor rendimiento promedio dentro del conjunto analizado, y como no se estableció ninguna restricción sobre el riesgo, el modelo simplemente eligió el activo más rentable. Los resultados obtenidos fueron que el rendimiento del portafolio fue de 2.95%, la varianza de 1.93% y la desviación estándar de 13.91%. El rendimiento representa la ganancia esperada con base a los datos históricos y por su parte la varianza y la desviación estándar indican el nivel de riesgo o volatilidad del portafolio. Y este comportamiento pues es coherente con la teoría de portafolios propuesta por Markowitz, quien señala que para lograr una mejor diversificación es necesario considerar tanto el rendimiento como el riesgo y no únicamente uno de ellos.
En esta parte no solamente se buscó maximizar el rendimiento, sino también fueron establecidos distintos niveles de rendimiento objetivo para analizar cómo cambiaba la composición del portafolio. Primero se identificó el rendimiento máximo posible, donde el modelo concentró prácticamente toda la inversión en Banorte, ya que era el activo con mayor rendimiento promedio. Posteriormente se comenzó a reducir gradualmente el rendimiento objetivo, pasando por niveles como 2.85, 2.80, 2.75, etc. Conforme se fue disminuyendo el rendimiento objetivo, Solver ajustó automáticamente las ponderaciones y se observó que en los niveles más altos de rendimiento el portafolio se encuentra altamente concentrado en Banorte y en menor medida en Microsoft. A medida que se redujo la tasa objetivo, comenzaron a incorporarse más activos al portafolio. Esto permitió que la inversión se distribuyera entre varias acciones como Walmart, Amazon, Uber, Coca-Cola, entre otras. Es decir, conforme se dejó de exigir el máximo rendimiento posible, el modelo tuvo mayor flexibilidad para combinar activos y también generar una estructura más diversificada. Además, se observó que al disminuir el rendimiento objetivo, también se redujo el nivel de riesgo, reflejando que la disminución de la varianza y la desviación estándar pues bajara, vaya. Este comportamiento confirma un principio fundamental de la teoría de portafolios desarrollada por Markowitz. Para lograr una adecuada diversificación es necesario aceptar un rendimiento ligeramente menor, lo que permite reducir el riesgo total mediante la combinación de activos. Y pues en conclusión, este ejercicio demostró que cuando se busca únicamente el rendimiento máximo, el modelo tiende a concentrar la inversión en un solo activo. Sin embargo, cuando se establecen niveles de rendimiento más moderados, se logra una mayor diversificación y un mejor equilibrio entre rendimiento y también riesgo. Para concluir con este manual, vamos a hablar acerca de la teoría moderna de carteras desarrollada por Harry Markowitz en 1952. Aunque esta teoría sentó las bases de la gestión de inversiones modernas, riesgo-rentabilidad, ha recibido críticas y han surgido variantes que intentan superar sus limitaciones a lo largo de las décadas debido a sus supuestos. Una de las críticas principales a la teoría de Markowitz es el supuesto de distribución normal, el cual el modelo supone que los rendimientos de los activos se distribuyen normalmente, lo que puede no ser cierto en escenarios del mundo real donde los rendimientos presentan colas gruesas o asimetría. Otro es el error de estimación. El modelo se basa en datos históricos para estimar los rendimientos esperados, las variaciones y las covarianzas, que están sujetas a errores de estimación y pueden no reflejar con precisión las condiciones futuras del mercado. Otra de las críticas es de que el modelo se basa en un análisis de un solo periodo y no tiene en cuenta los cambios de las preferencias de los inversores, las condiciones del mercado ni la naturaleza dinámica de las decisiones de inversión a lo largo del tiempo. Otra que se toma en cuenta es que el modelo no incorpora costos de transacción, impuestos u otras fricciones asociadas con el reequilibrio de la cartera, que pueden afectar significativamente el desempeño real de la cartera. El modelo también tiene supuestos poco realistas. Supone que los inversores se preocupan únicamente de la media y la varianza de los rendimientos, ignorando factores como los momentos más elevados de distribución, de rendimientos, los sesgos de comportamiento y las fricciones del mercado. Por último, tenemos la sensibilidad a los parámetros de entrada. Pequeños cambios en los parámetros de entrada, por ejemplo, rendimientos esperados, volatilidades, correlaciones, pueden conducir a cambios significativos en la comprobación de la cartera óptima, haciéndola sensible a la elección de estas entradas. En este caso veremos 5 de las variantes que han surgido para el modelo de Markowitz. La primera es el modelo de mercado de Sharpe, que salió en 1963, que simplifica el modelo de Markowitz al asumir que la covarianza entre activos se explica por su relación lineal con un índice de mercado común, modelo de índice único, reduciendo drásticamente el número de parámetros a estimar. Otro es el CAPM. En 1964, derivado del modelo de mercado, establece una relación lineal entre el retorno esperado de un activo y su beta, que es el riesgo sistemático, partiendo de las carteras eficientes de Markowitz en equilibrio de mercado. Otro es el CAPM multifactor de Merton, que salió en 1973, que extiende el CAPM a un contexto intertemporal, incorporando múltiples fuentes de riesgo sistemático, factores, además del mercado. Y sigue basada en la optimización media varianza, pero en un entorno más dinámico.
Otro tenemos al modelo APT, modelo multifactorial que no requiere la existencia de una cartera de mercado, sino que utiliza el arbitraje para determinar los retornos esperados en función de varios factores de riesgo. Comparte con Markowitz la idea de que los inversores son recompensados por asumir riesgo sistemático. Por último tenemos al modelo Black-Scholes-Merton 1973. Aunque se enfoca en la valoración de opciones, se basa en la construcción de carteras libres de riesgo, replicantes que utilizan principios de cobertura dinámica, lo que se relaciona con la idea de Markowitz de combinar activos para lograr perfiles de riesgo-rendimiento deseados. Como equipo, consideramos que la teoría de Markowitz es fundamental para entender la relación entre riesgo y rendimiento. Esta actividad nos ayudó a comprender que la diversificación no es solo una idea básica, sino un concepto matemático que realmente reduce el riesgo al combinar activos. También nos pareció muy interesante ver que, al maximizar únicamente el rendimiento en Solver, el modelo concentró toda la inversión en una sola acción. Esto nos confirmó que es indispensable considerar el riesgo y no solo la rentabilidad.